Buenas noches, bienvenidos a mi clan. Hoy les traigo la historia de los Huipas, quienes son el primer grupo de homicidas seriales registrados en México. Este grupo estuvo activo a finales de los años 40 y principios de los años 50 aproximadamente en el norte del país, en el poblado de Huatabampo, Sonora. Eran indígenas yoremes del grupo étnico mayo y además eran 4 primos, encabezados por Eusebio Yotipucio Soto, además de Adelaida Huipas Quijano, Leonardo Yotipucio Huipas y Basilio Valenzuela. Ellos eran infames en el poblado porque, aparte de ser indígenas y analfabetas, eran abiertamente homosexuales e incestuosos, ya que mantenían relaciones entre sí y compartían a su vez amantes, por lo que realmente no eran nada queridos en el pueblo y eran muy acosados y humillados constantemente, lo que poco a poco fue generándoles rencor hasta que una noche de copas decidieron que había sido suficiente, así que empezaron a tramar su venganza contra el poblado pequeño, que creo que es algo que nada se esperaba. Y poco tiempo después empezó a desaparecer personas, siendo la primera de esta un joven llamado Lorenzo, que era amante de 2 de los primos. La última vez que se le vio fue afuera de una cantina teniendo una pelea con un primo y nunca se volvió a saber de él. Simplemente, por la época sí solo se creyó que se había ido al norte, ya que estaba cerca de la frontera de Estados Unidos, y nadie le dio importancia, lo que les dio paso libre para varios crímenes más. Cada cierto tiempo iba desapareciendo gente, y le llamó la atención de los habitantes que era principalmente gente muy vocal en su disgusto con los primos, además de acosadores que les humillaban, quienes tenían una riña con los Huipas, por lo que muchos rumores empezaron a sonar de que ellos eran los que estaban desapareciendo a la gente y no solo tomaban sus maletas y se iban. Fue tanto el terror que causaban que ya estaban prácticamente encima de ellos, y periódicamente era un periodo muy fijo de tiempo. Después se descubriría que de hecho los Huipas canalizaban sus ataques. Lo tenían totalmente planeados en el almanaque en casa de Eusebio, ya que este era el líder y decidía los días o cada cuánto tiempo tendrían que hacer un nuevo ataque. Ellos no discriminaban en sus víctimas, aparecían hombres y mujeres, principalmente amantes suyos o alguien con una disputa con ellos. Y no fue hasta la desaparición de Vicente Huitimia que los arrestaron finalmente, el 13 de abril de 1950, ya que el padre del joven, notó que desapareció y él estaba confiado en que su hijo no solo se iría así que empezó a buscarlo por todo el poblado, siguiendo sus pasos de la última vez que lo vieron con vida. Así descubrió que la última vez fue visto con uno de los primos, lo que le llevó a denunciar a las autoridades, y estos fueron a la casa de Eusebio Huipas. Lo que encontraron ahí horrorizó a varias generaciones del pueblo, incluso a mí me horrorizó, la verdad. Eran partes humanas, principalmente genitales masculinos, empalados solo como trofeo, pechos, piel humana que servía para tenían en sus canastas, para diferentes muebles. Fue algo bastante perturbador, así que con solo ver eso no dudaron en arrestarlos. Y después de varios interrogatorios confesaron al menos 7 homicidios, de los cuales solo se pudieron probar 3, entre ellos el de Vicente. Fueron condenados a 30 años de prisión, ya que justo cuando estaban siendo condenados se abolió la pena de muerte en México, o al menos en esa zona. Así que los llevaron a la prisión de Hermosillo. Solo 2 de los primos lograrían salir con vida de la prisión. A pesar de lo que se cree, no lo mataron los otros reos a los demás, simplemente murieron de tuberculosis. Y aún así los trataban horriblemente, eran el más bajo escalón, eran constantemente golpeados y torturados por los demás presos, quienes ya estaban enterados de sus crímenes. Quienes fallecieron fueron Eusebio y Basilio. Los otros 2 primos, cuando terminaron su condena, simplemente desaparecieron y no se han vuelto a saber de ellos. No saben a dónde fueron, hicieron de nuevo crímenes, nunca lo sabremos realmente. Su modus operandi era principalmente emborrachar a sus víctimas o llevarlos a lugares apartados con engaños. Se sabe que los torturaban con un marro, además de los mutilaban. En el caso de las mujeres les quitaban los pechos y en los hombres principalmente los testículos y el pene. De hecho, en la casa de Eusebio se encontraron varios penes estacados que, según los rumores, los usaban para autocomplacerse. Fue tanto
la gravedad de sus crímenes, bueno, la tortura, el sadismo que mostraban, que se comprobó que varias de sus víctimas de hecho no estaban muertas cuando fueron enterradas. Tuvieron la desgracia de ser enterradas vivas, además de mutiladas y torturadas. Y realmente nunca podremos saber a cuántas personas mataron estos primos. Algunos insisten que se fueron al norte, o realmente cuerpos que nunca se encontraron, o restos que nunca sabrán cuánto tiempo llevaban ahí y si eran algo que tuviera que ver con ellos. De hecho, se rumora que por lo menos cometieron 10 homicidios, aunque bueno, insisto que los vestigios solo señalan, bueno, solo ellos confesaron 7. Realmente nunca sabremos el número de sus víctimas. Fue un crimen que horrorizó a la región. Tanto fue el impacto que de hecho todos los Huipas, sus demás parientes, no hablo de este grupo de criminales, decidieron quitarse el apellido o renegarlo para intentar vivir una vida normal. Y de hecho, pues, mucha gente, incluso que no estuvo relacionada con ellos, cuando leyeron esta historia de horror, decidieron que ya no llevarían más el nombre de Huipas. Como comenté, de hecho eran sumamente incestuosos, así que realmente nunca sabremos, bueno, qué pasó ahí. Se peleaban por amantes, por celos entre ellos y los demás, qué es lo que les hacían. Fue algo horrible que horrorizó realmente al norte del país. Y un crimen realmente sádico, realmente pocos están dispuestos a exhibir este nivel de tortura. Bueno, esa sería la historia de hoy. Cuéntame qué te pareció. Hasta luego.